7:39 en el estudio, Maximiliano Proaño, el subsecretario de Medio Ambiente. Subsecretario, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Muy buenos días, Iván, un gusto. Estamos aquí haciéndole caso al senador Lagos Weber. Si hay cosas que aclarar, las aclararemos. Y por cierto, para hablar de todo lo avances en materia ambiental, en esa misma silla estaba ayer. Ayer, si lo escucho, lo escuché. Oiga, pero espérese, partamos por lo del Polo Sur, porque es realmente extraordinario, ¿no? Extraordinario. Va su jefa, va la ministra. El desafío logístico que tiene el continente de ciencia y paz. Imaginará que nuestra ministra Maisa está feliz de poder acompañar al presidente en este desafío y también desde el Polo Sur, porque además también tenía una finalidad justamente en monitoreo en materias de cambio climático científico. Por lo tanto, para nosotros es muy importante. O sea, no es solo el gesto político y simbólico, digamos. Claro, porque es un desafío logístico. Pero además pero además es un gesto político, digamos. Así es, justamente. Así que muy expectante ahí de esos resultados, de cómo les vaya. En la práctica, bueno, ahora van en vuelo, es que esto es muy largo, porque son prácticamente 2 horas de vuelo desde Punta Arenas. Claro, luego llegan en helicóptero, de hecho, ¿no? Claro. Sí. Un helicóptero como adaptado, ¿no? Así es, sí. Ya, es muy, muy notable. ¿Y cuánto tiempo tienen que estar en el Polo Sur propiamente tal? Porque tienen que volverse. Claro, van a estar aproximadamente un día. Sí, o sea, es un día todo, digamos. Claro. Ya. Mañana están de vuelta. Ya. O sea, en el Polo están un ratito, básicamente. Sí, claro. Sí, el hito. Y como se sabe, siempre es de día en esta época del año, en ese lugar. Así es. Extraordinario. Ya. Claro, en esta época del año. Es una manera también de reafirmar la soberanía antártica o la relación de Chile con la Antártida, ¿no? Aparte de una cuestión puramente logística, como se expresa, ¿no? Así es, desafío logístico, como nuestro presidente también ha dicho en reiteradas ocasiones, aprovechar de in situ, reiterar que es un continente de ciencia y paz. La Antártica actúa como centinela también de los cambios que la crisis climática va produciendo en el resto del mundo. Por lo tanto, también en materia de monitoreo, de ciencia, es muy importante justamente para poder ver los primeros cambios relevantes que nuestro planeta va viviendo cada vez de manera más importante. ¿Porque en la Antártida los síntomas son más evidentes? Claro, son como centinelas, o sea, da las primeras señales que luego se visualizan en clima subantártico, por ejemplo, ya en la región de Magallanes y también luego en el resto del mundo. Ya, o sea, es muy importante mantener Así es. Ya, hablemos de lo que decía usted para hablar del senador Lagos Weber. El senador Lagos Weber, conmigo también y aparentemente con otra gente, se manifestaba más o menos extrañado por lo que usted le contó al Mercurio el martes, en el sentido de que el gobierno había dado cumplimiento al fallo del Tribunal Ambiental y había citado al Comité de Ministros. Porque a lo mejor puede ser yo, ¿no? Porque no sé, pero yo no entendí eso. Yo no entendí que se había citado al Comité de Ministros para dar cumplimiento al fallo del tribunal, digamos. Sí, yo coincido contigo, Iván, que deberá tener mejor cobertura en medio lo que hacemos como Ministerio de Medio Ambiente. La verdad es que y lo cierto es que el Comité de Ministros extraordinario que se citó fue citado en forma, fue publicada la citación en el sitio web del Servicio de Evaluación Ambiental. Sí, la tengo acá, de hecho la encontré, me la mandaron ayer de su ministerio. Así es, lo escuchamos ayer en la mañana y por lo tanto nos pareció necesario aclararlo porque se citó en forma una sesión extraordinaria, pero además luego se envió un comunicado de prensa cuyo título era justamente el Comité de Ministros en sesión extraordinaria se convoca para analizar el fallo del Tribunal Ambiental y se hizo un punto de prensa por parte de la ministra posterior a ese Comité de Ministros donde tanto en el comunicado como también la ministra explicó, se tomaron fundamentalmente dos determinaciones. Una, que analizar el fallo, parecía que el estándar que el fallo del Tribunal Ambiental imponía respecto a las inhabilidades, los deberes de abstención, digamos, era superior al meramente legal, digamos, al establecido en la ley de base, la ley 1980, el artículo 12, donde se establecen los deberes de abstención. O sea que el tribunal estaba exigiendo más que el estándar legal era superior. En términos de inhabilidades. De inhabilidades, porque ¿ya? Claro, la ley, el artículo 12, de hecho, establece las inhabilidades o los deberes de abstención en cuanto a parentesco, a amistad cercana, enemistad, a haber trabajado, digamos, en fin.
establece 5 causales y el estándar que impone el tribunal era superior. Entonces, ahí es donde se abre el espacio a ciertas interpretaciones, y ahí es donde, que el segundo punto en la declaración, los ministros, los 2 puntos. Uno, los ministros determinan inhabilitarse justamente para no abrir espacio en un posterior comité de ministros que sí vea el fondo, digamos, el proyecto. Y el segundo punto es que deciden hacer una consulta a Contraloría sobre una interpretación administrativa que dentro de las facultades de la Contraloría General de la República respecto fundamentalmente de la presidencia del Comité de Ministros que debiera operar también en la próxima sesión. Ya, reservemos esos 2 puntos. Así como en la receta de cocina, reservar. Ya. Todos entendimos eso. Entendimos que los ministros se inhabilitaban y que le pedían a la Contraloría que resolviera el punto de la subrogancia. Lo que no entendimos, que es lo nuevo, digamos, pero puede ser que nosotros seamos lesos, no que ustedes lo hayan comunicado mal, es que esa reunión del 23 de diciembre era la reunión, el gobierno consideraba que se daba cumplimiento a la orden del tribunal con esa reunión. Claro. Eso no se entendió. Claro, nosotros, a pesar de que yo veo la citación ahora y es súper claro. Claro. Pero eso algo pasó que no lo entendimos de esa manera. Y ahí también, como dijo el ministro Grau también ayer, siempre puede tratar uno de ser más claro, más efectivo en la comunicación, pero lo cierto es que, insisto, se hizo la citación aclarando que era, digamos, un aspecto de cumplimiento de la sentencia, esta citación a una sesión extraordinaria del Comité de Ministros, pero además y por cierto se difundió en todos los medios de comunicación el comunicado de prensa, y se hizo también un punto de prensa por parte de la ministra para aclarar este punto. Después de eso siguió la especulación de si el Comité de Ministros se iba a reunir antes del 31 de diciembre. Claro. Y todo. No consideraron necesario, que era pertinente aclarar que efectivamente ya ustedes consideraban que ya habían dado cumplimiento a la orden del tribunal. Bueno, eso es lo que hicimos como post año nuevo, el martes 31, porque aparece en la edición online del Mercurio del 1 de enero. El martes 31 justamente hicimos esta aclaración respecto de que el fallo por nuestra parte estaba en cumplimiento, entendiendo que, y también aquí reiterar, nosotros nunca hemos dicho que entendemos por cumplido el fallo con esa sesión extraordinaria, entendemos que tendrá que ser citada en su momento. Para terminar de cumplirlo. Pero también aquí es importante, aquí el adagio de nadie está obligado a lo imposible. La presidencia del Comité de Ministros es quien tiene que citar a un Comité de Ministros, y lo que no tenemos claro y lo que le estamos pidiendo a Contraloría fundamentalmente es que interprete o que nos dé luces, digamos, establezca algunos criterios respecto a quién tiene que presidir el Comité de Ministros y por qué. Hay 2 aspectos fundamentales. Pero reservemos eso también, por un momento. ¿El fallo está cumplido o no está cumplido? Se está cumpliendo. Se está cumpliendo porque nosotros, para poder, o sea, lo que no nos puede pasar, y por eso hemos sido especialmente cuidadosos, es que citáramos a un Comité de Ministros apresuradamente y la presidencia no correspondía, la conformación, y que después se impugnara y todo, claro, entonces se echara para atrás. Bueno, sí, digamos, eso. Por error nuestro, o más bien la interpretación un poco clara. Se entiende. La pregunta es, ¿el gobierno no se considera en desacato? No, porque, y aquí también es importante, nosotros estamos cumpliendo este fallo de buena fe. O sea, desde el momento en que estamos diciendo, por cierto, y aquí también hay 2 aspectos. Uno, respecto a que vamos a cumplir el fallo, los fallos se cumplen, sin perjuicio que nosotros ejercemos nuestro derecho que garantiza, digamos, nuestra democracia, nuestro ordenamiento jurídico, digamos, respecto a que los desacuerdos que tengamos con el contenido de la sentencia se ejercen también mediante herramientas que nuestro ordenamiento jurídico nos da, que es el recurso de casación, que en la forma, en el fondo, que interpusimos, y que eso habrá que esperar resultados, digamos, en el tiempo, en la sede judicial correspondiente. Claro, no, por supuesto, y es derecho también de la administración del Estado también ejercerlo. Claro. Pero, o sea, es obvio que tienen que cumplir con el fallo y que ustedes consideran que lo están cumpliendo, ¿verdad? Claro, porque... La pregunta es, ¿qué opina el tribunal? ¿El tribunal ambiental considera que ha sido satisfecha su orden? Bueno, el tribunal ambiental lo que se ha ido, digamos, emitiendo distintas resoluciones, en tanto nosotros, por un lado, se presenta el recurso de casación, que es a la Corte Suprema, pero al tribunal ambiental se le solicitó
la suspensión del plazo, justamente entendiendo que y luego la reposición. La empresa también incluso ingresó un escrito abriéndose la posibilidad de ampliar el plazo de 15 días, entendiendo que el plazo de 15 días era acotado. Es bastante acotado. O sea, para tener una proporción de los tiempos, el mismo Tribunal Ambiental se demoró 1 año y medio en emitir la sentencia sobre la reclamación que había realizado. Ya, pero el tribunal dijo que no. El tribunal dijo no. El tribunal dijo se tiene que no, cumplir. Claro. Con lo que yo entiendo, disculpe, yo no soy abogado, claro. Si el tribunal ambiental dice no, se tiene que cumplir, el tribunal considera que no se ha cumplido. Y eso lo dijo hasta el lunes 30. Claro. Lo que nosotros ahí consideramos y usted al día siguiente dice no, nosotros cumplimos porque nos juntamos el 23. Claro, o sea, se juntó el comité. Por un lado eso, y también el martes 31 el Servicio de Evaluación Ambiental ingresa al Tribunal Ambiental un téngase presente respecto a las gestiones que se han venido llevando a cabo para dar cumplimiento al tribunal, que ayer dio traslado, por lo tanto ahora también las partes pueden, digamos, emitir su opinión y o sea, el tribunal todavía tiene que pronunciarse respecto a aquello. Ahora, insisto, nosotros estamos cumpliendo progresivamente y de buena fe el fallo y nunca hemos dicho que no se vaya a citar el Comité de Ministros. De hecho, se va a citar el Comité de Ministros para resolver, digamos, el caso. Es que con todo respeto, subsecretario, era que no, po. Era que no, claro, sí, los fallos se cumplen, pero sí, es que en el debate se ha puesto en duda que nosotros, en el debate público, digamos, que nosotros estamos solamente utilizando técnicas dilatorias para que esto pase a un próximo gobierno. Que esto, y la verdad es que no, nosotros lo que queremos es que queremos cumplirlo y queremos cumplirlo en forma. Entonces, si por apresurarnos resulta, insisto, que la presidencia luego no correspondía, dado que estamos frente a una situación excepcionalísima, es primera vez en nuestra institución ambiental que sucede que un mismo comité de ministros, o sea que un mismo caso, un mismo proyecto, se va a ver 2 veces en un comité de ministros del gobierno, y por lo tanto, ahí estamos frente a la situación que la conformación del comité de ministros son casi prácticamente las mismas personas, y ahí, respecto a la inhabilidad y respecto a la presidencia sobre todo, que es quien convoca al comité de ministros, está la gran pregunta y la interpretación que le hemos solicitado a Contraloría. Lo más loco de esto es que el caso venga a haber sido visto por 4 comités de ministros en largo plazo. Claro. Pero estamos con Maximiliano Proaño, subsecretario de Medio Ambiente. Lo que teníamos reservado. Usted dice, tenemos una duda respecto de la subrogancia. Así es. ¿Por qué? Carlos Peña lo decía en una columna del Mercurio. Si el gobierno sabe cómo es la subrogancia, cuando la ministra se va de vacaciones, usted queda subrogante. Así es. Es súper claro. ¿Por qué eso no es claro para citar al comité de ministros? O sea, es que también ahí ha habido no quiero sonar despectivo, pero falta de profundidad en el análisis. No sé si Carlos Peña para escribir su columna, habrá leído la presentación que se hizo por parte del Comité de Ministros a la Contraloría General de la República, porque ahí es bastante claro que porque usted emitió una opinión hace años sobre esto. Y que también es sobre un estándar más, por el estándar que emite en este caso el Tribunal Ambiental. Ya, sobre inhabilidades. No por lo que dice la ley. Porque, y no solo la ley, Contraloría interpretó en su momento, frente a una solicitud que hicieron parte respecto a este caso, a este proyecto, que solicitaron la inhabilidad tanto de la ministra como mía, el año 2023, respecto a esa solicitud, a esa presentación, la Contraloría General de la República consideró que estábamos habilitados tanto la ministra como yo para este caso. Entonces, a pesar de tener una opinión. Pero volviendo al punto, la pregunta de la Contraloría sobre la presidencia. Es sobre la presidencia. ¿Por qué? Porque hay 2 hipótesis fundamentales acá. Una, si opera simplemente el orden de presidencia, y porque al inhabilitarme también yo, opera luego sobre otros ministros, otras carteras, y hay un orden de presidencia entre los ministerios. O la segunda hipótesis que se le expone a Contraloría a interpretar es que el Comité de Ministros, al ser un órgano colegiado especializado, lo que opera es la regulación específica respecto a su conformación, porque, con todo respeto y alta valoración a los otros ministerios, pero lo que define el Comité de Ministros es sobre los impactos en el medio ambiente, la salud de las personas, y por eso quienes lo integran son quienes tienen opinión respecto al proceso propiamente tal. Y ahí quienes conforman el Comité de Ministros, que está regulado en el artículo 20 de la Ley de Base General del Medio Ambiente, el orden es distinto a ese orden de presidencia. O sea, aparte de quienes lo conforman, nos sigue en su nombramiento, digamos, al
al definir la ley, quienes lo conforman, no sigue. Entonces, define que está el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía y Fomento, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Minería, en fin. Pero eso no es un orden de prelación. No, eso sí? es lo que le solicitamos a la Contraloría interpretar. Si opera el orden de presidencia y por lo tanto que pueda presidir el Comité de Ministros un ministro, ministra o ministerio que no sea el de medio ambiente, porque en nuestro caso, por ejemplo, operaría que siguiendo el orden de presidencia presidiría el Ministerio de Cultura, por ejemplo. Ya. O debe interpretarse que al ser un órgano colegiado especializado, que está regulado pero que no establece la ley, el orden de precedencia respecto a, no se pone en este caso, porque es un caso muy excepcional, respecto a que ni ministro ni secretario puedan presidir el comité de ministros, porque dice el Ministerio de Medio Ambiente presidirá, pero no se pone el caso de quien subrogará en el caso que el Ministerio de Medio Ambiente no pueda presidir, en el caso del comité. Y esa es la duda, que si preside otra cartera, sea quien sea el representante, o si tiene que presidir a alguien de medio ambiente igual. Porque igual tiene que haber alguien de medio ambiente. No, ni ministra ni subsecretario, porque luego no es el orden de presidencia que tiene cada ministerio respecto a la ministra, ministro, subsecretario. Luego, por ejemplo, a mí el subsecretario me subroga el fiscal, digamos, claro, el director jurídico. No, en este caso... Esa persona subrogándolo a usted no tendría que estar... Los ministros y ministras no son subrogados al subsecretario lo subroga, pero a los ministros y ministros lo subroga, solo en el caso de no estar el subsecretario, otro ministerio. Ah, perfecto, ya, como Aysén Echeverría, Camila Vallejo. Claro, ya. Y ahí justamente es lo que nosotros no resulta completamente claro, es si debe operar el orden de presidencia que establece el decreto del Ministerio Interior, o dentro de los miembros del Comité de Ministros debe presidir, por ejemplo, el Ministerio de Salud o el Ministerio de... ¿Por qué? En segundo orden, digamos, está nombrado el Ministerio de Salud, luego se podría interpretar que, claro, al ser un órgano colegiado especializado, entonces que la presidencia sea sobre uno de los, digamos, ministerios que conforman el Comité de Ministros, o que pueda presidir un ministro o ministra externo. Es una duda. Eso ha sido interpretado, como usted decía antes, estamos con Maximiliano Proaño, el subsecretario de Medio Ambiente, como que el gobierno está dilatando esto para que la Corte Suprema coja el recurso de casación, para que pasen algunas cosas que permitan tirar la pelota para adelante, porque esto es un brete para ustedes, porque el tribunal les está diciendo, les está ordenando que actúen de una manera que no es políticamente cómoda para un comité de ministros que tiene una opinión formada sobre el caso Dominga, donde el presidente de la República tiene una opinión formada, donde usted mismo, donde la ministra de Medio Ambiente tiene una opinión anterior, incluso a los documentos que tienen que analizar en el comité de ministros. Claro, ahí lo importante es distinguir respecto a opiniones que pueda tener el presidente, que pueda tener algún ministro o ministra, incluso anteriores a estar en funciones, o sea, previo a nuestro gobierno, y la decisión que los ministros y ministras toman analizando en su mérito los antecedentes que el Servicio de Evaluación Ambiental expone en la sesión del Comité de Ministros, que eso es lo que deben hacer. Y si eso no se realiza adecuadamente, justamente nuestra institucionalidad ambiental permite que se presenten reclamaciones cuando digamos, el titular de un proyecto o las partes, digamos, que en su caso se opongan a determinado proyecto, consideren que los antecedentes no se analizaron debidamente, pueden interponer la reclamación ante el Tribunal Ambiental y seguir, digamos, los pasos que nuestra institucionalidad ambiental permite. Por lo tanto, no es que directamente uno pueda decir, bueno, porque emitió tal opinión antes de que fuera ministro, va a hacerla valer en el Comité de Ministros sin mayor análisis. ¿No? No, porque el Comité de Ministros... Porque el presidente de la República es el presidente de la República el que se no Dominga. Claro, pero yo supongo que sus ministros, digamos, estarán más o menos de acuerdo. Pero pongamos el caso, un ministro dice, no, bueno, rechazo porque el presidente dijo no. Bueno, pero hay maneras de hacerlo más presentable. Estoy llevándolo al absurdo, pero el problema político tiene que ser fundamentado. El voto tiene que ser fundamentado en base al expediente. O sea, es un procedimiento que, y podemos conversar de lo perfectible que puede ser, y ahí como gobierno nos estamos haciendo cargo también, hemos presentado proyectos de ley que están en discusión actualmente en el Congreso, pero
hay todo un procedimiento reglado en que los servicios con competencias ambientales emiten informes, emiten pronunciamientos, y sobre esos que los ministros y ministras se deben pronunciar. Si no se pronuncian sobre aquello y emiten su voto basado en esos antecedentes, por cierto se incumplen los criterios que regladamente se establecen, y por lo tanto la empresa, en su caso los titulares de los proyectos o las distintas partes pueden reclamar recurrir. Ahora, pero tienen una opinión, porque si no bastaría con los informes de los organismos técnicos. Claro. O sea, si siempre los ministros le van a hacer caso, como dijo el ministro Grau hace una semana acá, si siempre los ministros le van a hacer caso a los organismos técnicos, ¿para qué están los ministros, digamos? O sea, ¿para qué existe la instancia? Ahí podemos abrir esa conversación. Nosotros, de hecho, estamos proponiendo la eliminación del Comité de Ministros. Pero existiendo, se subentiende que los ministros pueden tomar tener una opinión distinta. Por otras razones que no están en los legajos técnicos. Claro, porque ¿o no? Sobre todo interpretar respecto a que ciertos servicios, es una ponderación que se realiza respecto a, por ejemplo, un servicio se declara conforme en los aspectos de medio marino o medio humano, en fin, y otro servicio declara digamos su disconformidad respecto a otros aspectos que también parecen y ponderar cuál tiene que prevalecer, por lo tanto, claro, pero debe ser debidamente fundamentado el voto, y la resolución luego del Tribunal Ambiental del Servicio de Evaluación Ambiental también debe digamos dar cuenta del debate que se ha desarrollado y los fundamentos. Lo último, no nos queda tiempo, pero de fondo hay un reclamo o una molestia, no está bien decirlo molestia, hay un desacuerdo respecto de que el Tribunal Ambiental tenga tutela sobre el Comité de Ministros. ¿Eso es lo que está de fondo? Para nada, y nosotros nos importa mucho no entrar en ese debate, por eso lo mencionaba, la forma en que nosotros si estamos de acuerdo o en desacuerdo del fallo, respecto al fallo del Tribunal Ambiental, donde se hace valer ese desacuerdo, digamos, es utilizando las herramientas que el ordenamiento jurídico permite, que es el recurso de casación en la forma y en el fondo, y que nosotros ahí manifestamos nuestra convicción respecto a que el Comité de Ministros de enero del 2023 actuó siguiendo, digamos, respetando nuestra institucionalidad ambiental, respetando los informes técnicos, los pronunciamientos de los distintos servicios, y además que nuestra ministra, y así lo había declarado el Contraloría General de la República previamente, se encontraba habilitada en el momento en que emite también su pronunciamiento en ese comité. Por lo tanto, ahí es donde esto de los fallos no se comentan, se respetan, y por lo tanto se hace valer los derechos donde corresponde. Nosotros no vamos a ponernos a comentar el fallo del Tribunal Ambiental, sí que se ejercen los derechos donde corresponde y que damos cumplimiento al mismo tiempo y respetando los estándares que el tribunal impone, y por eso vamos más allá respecto a las inhabilidades de los ministros y también respecto a la necesaria interpretación administrativa que es necesaria para dilucidar quién debe presidir este comité de ministros, para no entrar de nuevo en un loop que se pueda interpretar que se actuó de manera que solo haría peor la situación. El subsecretario de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, esta mañana en Mesa Central. Subsecretario, muchas gracias por la gentileza. Muchas gracias. Una pausa, volvemos con el Rat Pack, con la mesa.